Bueno, estábamos viendo la ley contra la delincuencia organizada, pero nos faltaban dos artículos ahí. La compañerita que me hizo el favor de leer la vez pasada. Buenas tardes, licenciado. A ver, doña Marta Lidia, hágame favor, leamos Me dice el licenciado la ley. El artículo 3 de la ley contra la delincuencia organizada. Saltamos. De la del terrorismo, ¿no? No. El No, artículo 3 de la ley contra la delincuencia organizada. Organizada. Ok, ahorita lo tengo acá. Ahorita. Un momentito. Se me había extraviado por acá. El artículo 3. Sí. Ya lo tengo acá. Léalo. Ahorita, licenciado, es que no lo tenía a la mano, pero ahorita sí. Artículo 3. Sí. El artículo 3 Aquí lo tengo ya, licenciado. Artículo 3, conspiración. Sí. Comete el delito de conspiración quien se concierte con otra u otras personas con el fin de cometer uno o más delitos de los enunciados en el presente artículo. Las penas a imponer a cada persona por conspiración serán las mismas señaladas para el delito que se conspira, independientemente de las penas asignadas a los delitos cometidos. Ok. ¿Y ahí? Sigue los delitos a los que se hace referencia en el primer párrafo de este artículo son los siguientes. Inciso A. Vuelve a mencionar todos los delitos del artículo 2. ¿Los leo? No, porque son los mismos. Por favor, apaguen su micrófono. José David. Apague su micrófono, por favor. Perdón, licenciado. Bueno. Decía entonces que nosotros hemos visto que la conspiración, la proposición, la instigación a cometer los delitos son la primera etapa de la exteriorización del pensamiento criminal, y que esa primera etapa
solo se sancionaba cuando usted caía en esas actividades de conspirar o proponer o instigar, y el mismo Código Penal decía que eso era punible. O sea, retomando la idea, el itercrímenes es la vida del delito desde que nace en la mente del delincuente hasta su realización, pudiendo haber varias situaciones. Si está solo en la mente, o sea, si yo solo pienso que quiero asaltar un banco, que quiero robarme un reloj o un carro, ese pensamiento no salga de mi mente, pues no es delictivo. ¿Por qué? Porque el principio es que las voliciones criminales, o sea, los deseos de delinquir, no son punibles. O sea, dice, cognitatio nemo partitur. La mente no delinque. Pensar que usted quiere hacer determinado hecho, pero si ni siquiera le comenta a nadie eso que está en la mente no genera delito. Esa es la fase interna del viacrucis criminal, cuando yo lo pienso. Y generalmente pensamos muchos delitos a veces, si no los realizamos, pues no estamos poniendo en riesgo el bien jurídico. Y como nuestro derecho va en proporción al riesgo del bien jurídico, o así debiera de ser, entonces no lo estamos poniendo en peligro. La primera etapa, que es una etapa de simple manifestación, de oralización, y muchos la castigan porque dice que es de planificación, es, según el artículo 17, la proposición y la conspiración. Léame el 17 del Código Penal, por favor, Marta Lidia. Ok. 17, artículo 17, conspiración y proposición. Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. Hay proposición cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo. La conspiración, la proposición y la provocación, la instigan y la inducción para cometer un delito solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. Ok. La regla entonces del Código Penal era que estos eran delitos limitados, que estos eran delitos donde solo cuando el código los decía, que eran escasos, por ejemplo, la instigación a delinquir, la sedición,
En todos estos casos, la inducción al suicidio solo se penalizaba cuando realmente el código lo decía y generalmente la pena era mucho menor que la que tenía la figura consumada. O sea, si el delito de sedición tenía de 5 a 8 años, la conspiración para la sedición iba de 1 a 3 o inclusive una multa. Porque le digo, va en relación al riesgo al bien jurídico. Con esta ley de la delincuencia organizada, este principio se quiebra. O sea, afecta nuestro principio de legalidad, nuestro principio de proporcionalidad, porque ¿qué es lo que dice el artículo 3? Dice, ese artículo 3 dice que todos los delitos que persigue la ley contra la delincuencia organizada, que ya vimos que son bastantes, automáticamente van a tener, también se van a poder sancionar la conspiración y la proposición. O sea, en todos estos delitos, ahora ya se va a crear el delito de proposición y conspiración, y solo con proponer o solo con conspirar la planificación de estos delitos, ya la gente está cometiendo un delito autónomo. Pero lo más grave es que se sancionan con la misma pena que si los hubieran consumado. O sea, no hay diferencia entre planear simplemente y planear y ejecutar, lo cual nos pone en un grave dilema. ¿Por qué? Porque si yo vengo y estoy planificando un asesinato, y nos reunimos 3 o 4 y planificamos el asesinato, pero yo decido después, al día siguiente, no participar, solo por la plática que tuve, a mí me pueden poner una pena de 25 a 50 años, porque soy conspirador de asesinato. Y a los otros 3, por ejemplo, que sí lo hicieron, entonces, según esta ley, tendrían que ponerles 50 por haber conspirado, de 25 a 50 por haber conspirado, y de 25 a 50 si además lo mataron. Con lo cual estaría prácticamente sancionándose con la misma pena la conspiración que la ejecución. Nuestros tribunales han tenido el buen criterio de que cuando solo conspiran un delito, ponen solo la pena de conspiración, pero si lo ejecutan, ya no ponen el delito de conspiración, porque ya la conspiración se realizó. En la lógica de los tribunales y en la lógica y buen criterio de la doctrina, uno conspira para hacer algo.
Si después continúa preparando los actos, esos actos preparatorios no son penados. Si realiza la acción y falla por una circunstancia ajena, es tentativa. Y si realiza la acción y todos los elementos del delito se consuman, pues está consumado. Aquí, en cambio, tenemos que con la ley de conspiración, la conspiración eleva la pena de la simple conspiración y la equipara a la del delito consumado, con lo cual se quiebra el principio de proporcionalidad y el principio de afectación de los bienes jurídicos y con ello el principio de legalidad. A ver, hay una compañerita que había levantado la mano. Fui yo, licenciado, buenas tardes, pero con lo que dijo ya me aclaró la duda que tenía. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, prácticamente ese artículo 3 es un artículo bien cuestionable porque nos deja prácticamente que si en un momento dado, al calor de la conversación, usted dice sí, lo vamos a hacer, pero ya cuando se va para su casa y lo platica y lo piensa, se arrepiente prácticamente y no lo va a cometer, usted ya por esa plática que tuvo, claro, si lo logran grabar, si lo logran interceptar, y por eso son los medios de comunicación interceptables, las grabaciones y todo, o uno que declara que usted estuvo presente en la plática y que dijo sí, entonces se le puede procesar por el delito con una pena similar a la de que usted hubiera cometido. Esa es una forma de poder, digamos, aumentar la pena y expandir el derecho penal para ser más represivo con la gente. Y como ustedes han visto, esta ley tenía un número de delitos que no se sabe por qué se escogieron y después ha ido aumentando. Le metieron la ley de armas, le metieron también esta última reforma del uso de la luz o el robo de la luz, y realmente va creando peligros y va creando cada vez más, expandiendo. Lo importante aquí también es que, como les digo, no tiene relación el peligro en que se pone el bien con la pena con la que se le busca castigar. Y además de eso, que prácticamente no le están dando oportunidad a usted de desistir digamos, del famoso artículo 16, que indica que si usted, aunque haya estado presente en la escena, si usted desistió del propósito de realizar la acción, nada más se le va a penalizar por lo que hizo. En este caso,
prácticamente eso queda sin lugar. Entonces eso es lo grave, y también es grave porque prácticamente estaríamos hablando de que hay delitos como la aportación de arma de fuego, que se podría hablar de conspiración de arma de fuego. ¿Y cómo sabemos en qué consiste la conspiración de arma de fuego? Si yo saco una pistola y estoy entre que me la llevo y no me la llevo, prácticamente ya habría una conspiración, una proposición. Si yo le comento a otra persona, vámonos armados. Entonces es una exageración, desde mi punto de vista, una regulación tan drástica y que se presta a seguirse ampliando vía reformas legislativas. Bueno, esto inclusive podría dar para una tesis de pregrado. La legalidad de este tipo de regulaciones y su constitucionalidad en relación con el derecho y los principios penales del derecho guatemalteco, que son los del derecho democrático, que son los del derecho republicano. Entonces, ya que hemos visto ese que no lo habíamos agregado, nos habíamos quedado en el 9, que yo les dejé que hicieran una comparación entre la obstrucción de justicia y la obstrucción de la persecución penal, que fue lo último que vimos. Entonces, por favor, Marta Lidia Muñoz, leamos ahora el artículo 10 de la Ley contra la Delincuencia Organizada. Con gusto, licenciado. Artículo 10. Exacciones intimidatorias. Quien agrupado en la delincuencia organizada, organización criminal o asociación ilícita, en abierta provocación o de forma intimidatoria, solicite o exija la entrega de dinero u otro beneficio en la vía pública o en medios de transporte, será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Lea el 10 también, por favor. El 10 es el que leímos ahorita. ¿Sería el 11? El 11. Artículo 11. Obstrucción extorsiva de tránsito. Quien agrupado en la delincuencia organizada, organización criminal o asociación ilícita, en abierta provocación o de forma intimidatoria, solicite u obtenga dinero u otro beneficio de conductores de cualquier medio de transporte por permitirle circular en la vía pública sin estar legalmente autorizado, será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Okay. Estos dos delitos, y por eso es que es bueno siempre ver la historia de las instituciones, no son propiamente delitos de los contenidos en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Estos son dos delitos que se intentaron implementar en Guatemala en el tiempo aquel que se estaban promoviendo en los países centroamericanos las leyes antimaras. Ustedes saben que se implementó en El Salvador, se implementó en Honduras, pero aquí en Guatemala no se pudo implementar. El ponente de esas leyes es el expresidente y ahorita sujeto a proceso, Otto Pérez Molina, en la idea de luchar contra las maras, porque ellos estaban, digamos, con la extorsión
digamos, aprovechándose de los pilotos, de los taxis y pagando el cobro de vivienda de alguna forma, y por eso crearon estos dos delitos. Lo curioso es que siendo los tres proyectos que se intentaron declarados inconstitucionales y declarados que no procedían, él vino y aprovechó a meter estos dos delitos en la ley contra la delincuencia organizada. Y entonces, aquí sí se los admitieron, buscando la lucha contra las maras. Pero es curioso, si ustedes miran los delitos del Código Penal, la extorsión no es un delito contra la delincuencia organizada. Revisen su artículo 2, revisen su artículo 3. La extorsión no es un delito contra la delincuencia. O sea, siendo, curiosamente, las maras y los imitadores de las maras, porque ahora este es un grupo nuevo que se creó, los que más alto índice tienen de delincuencia en el país. Y sin embargo, ese delito no está entre los de delincuencia organizada. Son cosas que uno no se explica, porque si ese es un delito principal, el que más afecta al país, el que más le causa problemas a la población, ahí debiera de estar. El robo de especies, el tráfico de monumentos o joyas históricas tampoco está. Entonces dice uno, ¿qué estudio se hizo para poder aplicar por las características mismas, la naturaleza misma de los delitos, cuáles iban a incluirse ahí y cuáles no? Realmente no tienen, digamos, ni justificación ni fundamento. Entonces, desgraciadamente el Congreso de un plumazo cambia el Código Penal, lo mete en la ley contra la delincuencia organizada y ya van todos los métodos especiales, ya va la colaboración eficaz para perseguir estos delitos. Entonces, ya con esto terminamos la ley contra la delincuencia organizada. Y si ustedes miran, el delito de extorsión de cierta forma implica estos dos delitos que tenemos, el 10 y el 11. Y por eso es que si ustedes compararan mediante la estadística criminal cuáles se persiguen más, se persigue más la extorsión que estos dos de obstrucción extorsiva de tránsito y el otro. Porque realmente lo que más se da ahí es la extorsión. Pero esa no es del delito de delincuencia organizada. Y sin embargo, usan la interceptación de llamada, usan vigilancias especiales, el grupo Panda, que es el que se encarga en el procesamiento de esos delitos. Bueno, vamos a ver
los que quedamos que son principales y que vamos a hacer la presentación. Permítame, solo vamos a... Ok. ¿Ya miran la presentación? Sí, licenciado. Sí, gracias. Bueno. Entonces, para ya no estar cansando a Martita, ¿quién otro quisiera colaborar? O si no, ¿me sigue haciendo favor, Martita? Sí, licenciado, con gusto. Ok. Vamos a hablar un poco del delito de la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Terrorismo. Claro. De considerando. No, Oye, les voy a platicar un poquito de esto para el contexto. ok. Cuando usamos la palabra terrorismo, siempre hablamos de violencia extrema y hablamos de explosiones, hablamos de crear estragos, inundaciones, carros bomba, pero todo esto tiene que tener un elemento principal: la finalidad de derrocar al gobierno. Muchas organizaciones criminales en su actividad criminal incurren en delitos que pueden llevar medios graves como bombas, como ametrallamientos, pero no es para derrocar al gobierno, sino que es para defender sus territorios, para mandar mensajes, digamos, para atemorizar a ciertos grupos. Y eso, lógicamente, no tiene como finalidad específica tomar la dirección del gobierno e inclusive cambiar el sistema de gobierno, no, para nada. Lo más reciente que podemos hablar de terrorismo, y es una de las principales corrientes, es el terrorismo de origen religioso. Ustedes saben que en el Corán pues hay un anhelo para que la palabra de Alá sea esté presente en la mayoría de los pobladores, que se viva bajo las reglas del Corán, pero ellos mismos permiten que la demás gente, mientras no los afecte, siga manteniendo sus prácticas religiosas. Eso es algo que se le admira, digamos, a los imperios
otomanos o árabes que de origen musulmán, que aunque tienen leyes muy duras, se saben cortar las manos a los ladrones, apedrear a ciertas personas. Realmente en la filosofía religiosa respetan mucho las otras religiones y han tenido conflicto principalmente con Estados Unidos porque la han considerado la Babilonia apocalíptica. Les digo esto porque grupos verdaderamente terroristas se acaban de dar. No sé si se acuerdan ustedes de en el 2013 estaba la problemática de ISIS. Ubican ese problema 2013, ya estaban grandes la mayoría. Se creó después de que Estados Unidos invadió Irak y retiró las tropas. Hubo un resurgimiento de sectas radicales del Corán, chiitas principalmente, que crearon un estado llamado el Estado Islámico y al cual inclusive estuvieron llegando voluntarios de Europa y a la cantidad de gente que se fue allá. En días ellos tenían ya más de 15,000 militares que estaban entrenando y todo eso se movilizaba porque el apoyo económico de seguidores de ellos había en todo el mundo. Y entonces, para apoyarlos, ellos financiaban el terrorismo y había gente que inclusive pasaba haciendo las colectas a los distintos grupos, juntaban una buena cantidad y la mandaban. Por eso se hablaba de trasiego y financiamiento del terrorismo. Entonces estos delitos tienen una connotación muy importante. Aquí en Guatemala, como una convención de la ONU también para prevenir y reprimir el terrorismo, máxime después de lo de las Torres Gemelas y todo se endureció. Entonces se creó esa convención y Guatemala pues la ratificó. Y entonces se crearon los siguientes delitos. Por favor, compañera. Artículo 1. Objeto. La presente ley se declara de interés público y tiene por objeto adoptar medidas para la prevención y reprensión del financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo es considerado delito de lesa humanidad y contra el derecho internacional. Ok. ¿Qué quiere decir de lesa humanidad? Que es un delito que atenta contra la humanidad como especie. No es que afecte a determinado país, sino que es de carácter mundial como el genocidio. Y lógicamente es imprescriptible también el terrorismo y los delitos que aquí se contienen. Leamos por favor en la diapositiva el artículo 4. Artículo 4. Del delito de financiamiento del terrorismo.
comete el delito de financiamiento del terrorismo quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, por sí mismo o por interpósita persona, en forma deliberada, proporcionare, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, administrare, negociare o gestionare dinero o cualquier clase de bienes con la intención de que los mismos se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para el terrorismo. Asimismo, comete este delito quien realice alguno de los actos definidos con financiamiento del terrorismo en cualquiera de los convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala. Al culpable de este delito se le impondrá prisión inconmutable de 6 a 25 años más una multa de $10,000 a $625,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. Para que el delito de financiamiento al terrorismo se tenga por consumado, no será necesario que se lleven a cabo los actos de terrorismo, pero sí que la intención de cometer dichos actos se manifieste por signos materiales exteriores. Tampoco será necesario que sobre los actos de terrorismo se haya iniciado investigación, proceso penal o haya recaído sentencia condenatoria. Ok. Si ustedes miran este delito, es un delito que... ¿Qué tipo de delito es según ustedes? ¿Qué norma penal es? Es una norma penal en blanco porque en la segunda parte nos dice, habla de ciertos verbos aquí, en el primer párrafo, pero dice asimismo, comete este delito quien realice alguno de los actos definidos con financiamiento del terrorismo en cualquiera de los convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala. Entonces, para integrar esta norma, nosotros también tenemos que conocer todos los convenios que se haya firmado en Guatemala en materia de terrorismo. Nos da parte de la definición arriba, pero nos manda también como una norma penal en blanco a los convenios o tratados que Guatemala haya ratificado en materia de terrorismo. La pena es bastante alta y dice que que son delitos prácticamente de peligro o inclusive podríamos decirlo hasta de simple actividad, porque basta con que se manifieste los signos materiales exteriores del financiamiento para que se tenga como ya realizado el delito. Y no depende de que ese delito ya haya sido castigado o esté en proceso, porque como lo que se está reprimiendo es el financiamiento para actividades terroristas, si nosotros podemos deducir que el dinero iba a ser trasladado, los bienes iban a ser trasladados a entidades reconocidas o asociadas a entidades terroristas, el delito está consumado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hasta ahorita en Guatemala
Yo tengo conocimiento que no se ha dado ningún delito a estos. Un caso, que lo vamos a ver más adelante, sobre trasiego, pero que la Corte Suprema lo recondujo y se quedó como lavado de dinero. Hay un agravante especial para los funcionarios públicos que implica la inhabilitación, la pena especial de inhabilitación, el doble del tiempo de la pena que se les ponga privativa de libertad. O sea que si a usted le ponen, digamos, 10 años de pena, la inhabilitación especial para trabajar en el Estado va a ser de 20. Este delito no se puede justificar por cuestiones de conciencia. O sea, las cuestiones de conciencia son por política, por ideología, por religión, por cuestiones filosóficas. O sea, nadie puede alegar como defensa que es miembro de la iglesia chiita y que entonces estaba colaborando con la causa, porque ustedes saben que para los musulmanes el que muere en la yihad tiene el paraíso del paraíso, o sea, directamente con Mahoma y con Alá. Son los famosos mártires. Y por eso es que es tan difícil hablar de enfrentar estos grupos, porque desde que nacen están siendo adoctrinados en la creencia de que la mayor gloria, la máxima realización personal es en morir en defensa de su religión. Dar la vida por la religión para ellos es algo natural, lo que para un occidental difícilmente puede considerarse. También se establece, José David López. Buenas tardes, licenciado. Si me permite un segundito. Eso me recuerda el caso en la Segunda Guerra Mundial, cuando los atacantes de Japón hacían ataques directos hacia las bases militares de los norteamericanos. Entonces ellos, los kamikaze, exactamente. Entonces ellos sabían que al morir directamente iban al paraíso, entonces ellos lo hacían con toda naturalidad, no les daban ningún temor, porque lo estaban haciendo por sus convicciones propias y que el Estado les había ya impuesto. Sí, pero los kamikaze eran, digamos, por cuestiones doctrinarias militares. O sea, si ellos ya corrían un riesgo de salvarse, o posiblemente no se iban a salvar porque les habían dado en el avión, ellos dirigían el avión contra militares. Don Francisco, creo que se le abrió el micrófono. Jorge. Gracias, licenciado. Sí, fue por error, disculpe. Entonces, pero eso lo han tenido no solo
los japoneses, que tal vez fueron los más famosos, pero digamos en las guerrillas. Por ejemplo, en la película El Padrino puede ver usted cuando Michael Corleone va a hacer negocios con el gobierno corrupto de Batista. Hay un coronel, agarran a unos guerrilleros y sale corriendo y se explota una granada donde estaba el jefe del comando. O sea, pero eso ya es doctrina, digamos, militar. Pero yo le estoy hablando aquí de una doctrina más profunda, que es la filosófica y la religiosa. Aquí me dice un compañero que 1000 vírgenes lo esperan en donde ellos llegan y que consideran el paraíso, ¿verdad? Pero entonces, como es lógico, se castiga tanto a las personas individuales como a las personas jurídicas, porque obviamente si son transacciones internacionales, muchas veces es más fácil hacerlas vía la banca, vía empresas, sociedades, y entonces, lógicamente, ahí está la pena para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el artículo 7. Este es el que yo les hablaba de trasiego de dinero. Comete el delito de trasiego de dinero quien, omitiendo efectuar la declaración jurada correspondiente en el puerto de salida o de entrada al país en los formularios establecidos por la ley contra lavado de dinero y otros activos, o por interponer la persona transporte hacia el exterior dinero en efectivo en documentos negociables por una suma mayor a $10,000 de los Estados Unidos, o su equivalente moneda nacional. La prisión es de 1 a 3 años, pero se distingue del lavado de dinero, porque ¿cuál es la finalidad en el lavado de dinero? Ocultar el origen del dinero. Ahora, y eso fue lo que dijo nuestra corte. Ahí les voy a subir el fallo. En primera instancia lo habían condenado agarraron a 3 personas que iban a salir del país y que no habían declarado. Les pusieron trasiego de dinero y la sala confirmó el trasiego de dinero. Pero cuando llegaron a la Corte Suprema de Justicia, la Corte dijo no, esto no es trasiego de dinero del contenido en la ley contra el terrorismo, porque estas personas nunca se les pudo vincular a una actividad terrorista. Estos eran comerciantes que estaban intentando sacar el dinero, ocultando la procedencia del mismo, porque era de evasión de impuestos. Entonces dijeron, no, lo que ellos están haciendo es un delito de lavado de dinero y no un delito contra el terrorismo por la finalidad. Aquí lo esencial es la finalidad. ¿Ya?
tenemos que tener bien claro eso, que en esta ley lo importante es la finalidad, y esta ley obviamente también implica el comiso de bienes, de vehículos, de edificios y de todo lo que pueda estar involucrado en estos delitos. Aquí también se da, pero ya lo tenía, ya la ley de conspiración lo subsume, que quienes se haren responsables de participar en la proposición o conspiración para alguno de los delitos tipificados en esta ley, así como la tentativa de su comisión, serán sancionados con la misma pena. Pero aquí inclusive, fíjense, aquí es donde ustedes van a encontrar una dificultad. Yo tengo aquí, para el delito de financiamiento, una figura que permite castigar la proposición, la conspiración y la tentativa, pero con la pena rebajada en una tercera parte. Y tengo aquí el delito de conspiración, que sanciona solo con la misma pena del delito que se comete. Aquí hay un conflicto de leyes. En caso de que se dé ese conflicto, ¿cuál aplican ustedes? La mejor para el reo, o la que le conviene más, se me olvidó. Indubio pro reo, la que favorezca Indubio. al reo. Ok. Perfecto. Bueno. ¿Alguna duda en cuanto a esta ley? Porque vamos a ver ahora la ley de migración. Es una ley sujeta a muchos pactos internacionales. De los últimos, el protocolo para migración de la convención. Bueno, les decía yo, repitiendo lo último porque parece que no quedó muy claro. Ya dijimos que una ley posterior deroga a una ley anterior, pero también está establecido que una ley que beneficie más al reo es más favorable que la que lo perjudica. Decíamos que en los delitos contra el terrorismo hay un artículo que dice que otros responsables penalmente pueden ser los autores, pero también se admite a los conspiradores, a los que proponen el delito y a los responsables de tentativa. Solo que a todos estos se les sanciona con la pena rebajada en la tercera parte. Mientras que si aplicamos la ley de proposición
proposición y conspiración, que también contiene los delitos contra el financiamiento del terrorismo, vamos a ver que en esa conspiración y proposición la pena es la misma que la pena asignada al delito, lo cual les decía yo, para mí es bastante criticable y cuestionable. Y entonces, en el caso de que estuviéramos hablando de que encontramos a un grupo de personas y estamos grabando, interceptando el teléfono, y en esas 3 personas estaban hablando de cómo ayudar al ISIS, digamos, que hubiera sido un delito en el 2013 y se hubiera encontrado hasta hoy una grabación o los mensajes donde estas 3 personas estaban poniéndose de acuerdo en cómo favorecer o ayudar financieramente a la entidad esta ISIS. Primera pregunta: ¿en cuánto tiempo prescribe la responsabilidad penal de estas personas? No. Aquí Cindy me indica por el doble del tiempo. Maribel Duarte dice 10 años. Pero ya les dije que esa ley, y ahí lo dice la ley, es de lesa humanidad. ¿Y en cuánto tiempo prescriben los delitos de lesa humanidad? No prescribe, licenciado. Exactamente, no prescribe. O sea que ahorita en el 2023, si yo descubro por casualidad esos mensajes, tendría que o aplico la ley contra la delincuencia organizada o aplico la ley de financiamiento contra el terrorismo, porque los dos abarcan la figura de conspiración. Entonces, ¿cuál voy a aplicar? Como dice nuestra Constitución, la que más le favorezca al reo. Y como aquí me ponen la misma pena, sin rebaja, y aquí me ponen la pena con posibilidad de rebaja, ¿cuál es la que más le favorece? La que tiene posibilidad de rebaja. Principio de aplicación in dubio pro reo. Sí, pero aquí, como la misma ley lo trae, pero lo trae más favorable, la otra no lo podría derogar. En cambio, todos los del Código Penal y todos los que no tenían la conspiración y la participación, la proposición, prácticamente sí se puede innovar este delito contra todos. Pero en esta, que sí trae la pena rebajada, va a ser, digamos, la ley más favorable. Bueno, vamos a ver, don José David. Esta ley le decía a los delitos de migración
Sí, licenciado. No, yo creo que mejor la dejamos para el martes porque no me gustaría verlos atropelladamente. Gracias, Vamos licenciado. a dejarlo hasta aquí porque ya son las 45 y para mirarlos apretadamente, muy apresuradamente, no. Mejor estudiense bien la ley de migración y las reformas. Yo les subí la última reforma, pero estudienla y cualquier duda la vemos el día martes, ¿verdad? Porque vamos bien con el programa y ahorita nos volvemos a poner al día. Entonces, por favor, me ha parecido sorpresivo que no me han mandado solicitudes de extraordinario de la sección B. Se supone que hay que presentarlas en la coordinación y la coordinación me remite el listado, pero hasta el día de hoy, que ya pasó el plazo, no me lo ha remitido. Entonces, qué bien que no hubo necesidad de hacer extraordinario, porque siempre son un poquito más difíciles que los ordinarios. Así que feliz noche y el martes estamos, que gracias a Dios no es Día de la Madre, porque si no, martes, ¿cuánto estamos? Martes 9, estamos viendo los delitos contenidos en la ley de migración. Feliz noche.